profesionales. Aquí lo Ya estamos pues en nuestro segmento de profesionales, como lo manifestó mi compañera Helen hace un momento. Esta mañana contamos con la presencia del doctor Ramón Echeverría Centeno. Vamos a hablar acerca del Día Internacional de la Diabetes que se está celebrando hoy. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a nuestros queridos televidentes. Los 14 de noviembre la Organización Mundial de la Salud los ha destinado para hacer una conmemoración o un recuerdo de la diabetes, enfermedad que en la actualidad ha repuntado alarmantemente. En el mundo existen alrededor de 366 millones de casos en el 2011, de los cuales se han producido 4.6 millones de muertes. Y en el Ecuador el aumento es muy significativo, porque en el 2000 existían más o menos 80 diabéticos por 100.000 habitantes y en la actualidad existen 366, es decir, se multiplicó por 6 el número de diabéticos en el Ecuador. Aquí en Esmeraldas, doctor, la cifra también es bastante alta. Es muy alta, sobre todo es preocupante las complicaciones de la diabetes que veremos más adelante y que han ocasionado la muerte. Usted sabe, Bexy, que el 80% de los pacientes de Esmeraldas que se someten a hemodiálisis por insuficiencia renal crónica son diabéticos. Es decir, la diabetes ocupa el primer lugar en tasa de complicaciones por insuficiencia renal. Doctor, hablamos mucho de la diabetes, la conocimos a nivel mundial, pero no sabemos cuál es el motivo por el cual una persona puede contraer esta enfermedad. Explíquenos un poco por qué una persona puede llegar a tener diabetes. Bueno, la diabetes es una insuficiencia de algunas células que hay en el páncreas, llamadas células de Langerhans, que son las encargadas de producir una hormona que se llama insulina. Esta hormona insulina es la que metaboliza los azúcares que nosotros comemos. Y cuando hablamos de azúcares, hablamos no solamente del azúcar en sí, de la glucosa o las cosas dulces, hablamos también de los hidratos de carbono, es decir, lo que es harinas, verdes, pan, papa, yuca, arroz, que al metabolizarse, al sintetizarse, se transforma en azúcar. Y para esto necesitamos la insulina. Si tenemos un páncreas que produce poca insulina, esta azúcar no se metaboliza y es lo que produce la enfermedad llamada diabetes. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de diabetes. La diabetes 1, que es la que le da al niño y al adolescente, que se hereda, que es transmitida por algún gen que lo tuvo su padre, su madre o algún antepasado y que se hereda. Y la diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, que se adquiere por los malos hábitos alimenticios o porque también hay una tendencia hereditaria de fondo. A pesar de que en la actualidad hemos visto diabetes 2 en adolescentes. Esto por el gran boom de las comidas preparadas, de las chatarras, ha dado lugar a que muchos niños en la actualidad sean obesos, y estos obesos generalmente se transforman en diabéticos. Es decir, que la diabetes 2 ya no solamente es del adulto, sino también del niño y del adolescente. Es muy probable, doctor, el hecho de que si un niño es de mamá diabética y de papá diabético, puede nacer con este tipo de inconvenientes, puede ser que contraiga por hereditario la enfermedad. Si un padre es diabético, tiene 50% de probabilidades de ese niño nacer diabético. Y si son los dos padres, de 75-80% de posibilidades de que vaya a ser diabético. También aclaramos un poquito o damos a conocer a nuestros televidentes que la diabetes tipo 1, la de los niños, esta solamente se controla con la administración de insulina. Insulina es la hormona que decimos que hace falta en el organismo, que se la inyecta a través de unas pequeñas ampollitas de manera subcutánea. Es decir, los diabéticos tipo 1 no se pueden controlar con medicamentos vía oral, sino solamente con insulina. Y los tipo 2 que se pueden tratar con los antidiabéticos orales y con la dieta. ¿Esta es una enfermedad, doctor, que no tiene cura? Es una enfermedad que no se cura, que se puede prevenir, la tipo número 2, como indicamos, con hábitos alimenticios, se puede prevenir, pero la diabetes 1 no se puede prevenir, lamentablemente. Esta se hereda y no tiene cura, tiene que ser tratada durante toda la vida. ¿Cuál es la alimentación que debe llevar una persona que tiene esta enfermedad? En primer lugar, las personas, así sean normales, en alguna etapa de la vida, cuando llegamos al sobrepeso, cuando tenemos obesidad, cuando hay sedentarismo, esta cantidad de hidratos de carbono, de azúcares, de glucosa que ingerimos dan lugar a que ese páncreas en cierto momento no pueda metabolizar toda esa glucosa que tenemos en el organismo y se presenta la enfermedad.
Entonces, importantísimo una dieta balanceada, evitar el exceso de hidratos de carbono. Los esmeraldeños comemos rico, pero comemos mal, y yo me incluyo en esa lista. Comemos demasiados hidratos de carbono. Nuestros platos preferidos: arroz verde, maduro, patacones, además le ponemos el encocado, que lleva más grasas, más calorías, y eso da lugar a que nuestros páncreas tengan que trabajar a full, y cuando por alguna circunstancia no puede metabolizar todo esto, aparece la diabetes, que es muy frecuente en el adulto, generalmente aquel que tiene sobrepeso, y que luego lo grave son las complicaciones, y a las que tenemos que tener mucho cuidado. Porque una persona, doctor, que es diabética no puede tener ningún tipo de cortaduras, tiene que tener mucho cuidado en el momento de limarse las uñas, de hacerse el manicure, de cuando va a picar algo, pues evitar el cortarse. ¿Qué tan grave podría llegar a ser el hecho de que tenga una herida? Bueno, los diabéticos tienen un problema en la vascularización, es decir, sus vasos sanguíneos terminales a veces no llega a buena irrigación sanguínea, y eso da lugar a que tengan mala cicatrización. Por ello, cuando hay un corte, cuando hay un sangrado de algún tipo, en un diabético es totalmente diferente a una persona normal, debido a que el sangrado es más difícil de controlarlo. Una complicación bien frecuente en los diabéticos es el llamado pie diabético, que generalmente se produce por de pronto calzados muy apretados, medias apretadas, a veces se agrietan los pies, aparecen las callosidades, y cuando no son cuidadas en los diabéticos, como no hay buena circulación, empieza a producirse úlceras en estos pies. Y cuando no son tratadas a tiempo, muchos diabéticos, una de las complicaciones son las amputaciones. Ha habido que amputar pies, piernas, y eso es una de las cosas graves que tiene la diabetes, es decir, hay un problema vascular que no se puede corregir fácilmente. Y también hay la llamada famosa neuropatía diabética, que a veces no hay sensibilidad en ciertas partes distales como las manos y los pies, y al no tener sensibilidad pues pueden afectarse con algún golpe, alguna cortadura, y eso da lugar a que aparezcan estas complicaciones de la diabetes. ¿Cuál sería su recomendación, doctor, para todas aquellas personas que quizás están pasando por esta enfermedad, no saben qué tipo de acciones tomar, y sobre todo para aquellos hijos que dicen, bueno, soy de mamá diabética, de papá diabético, pero sin embargo no cuido mi alimentación, o hay alguien de mi familia que está pasando por esta situación? Bueno, en primer lugar tenemos que indicar de que desde que el niño nace, la alimentación ideal es el seno materno. Está muy de moda el uso de las leches de tarro, o si no, a veces por necesidad, debido a que las madres trabajan ahora, después de un mes que le dan la licencia en el trabajo, ya tienen que volver a su trabajo, y entonces empezamos con las leches de tarro. Ahí viene el primer problema, porque esta leche de tarro no es igual a la de la madre, no tiene las mismas calorías, no tiene la misma concentración de nutrientes, y puede ser proclive a estos niños que se alimentan con lactancia artificial, existen más casos de niños alimentados con tarro, con alimentación artificial, de tener diabetes que los niños que fueron alimentados con el seno. En segundo lugar, una creencia errónea de nuestros niños, que de pronto los queremos ver gorditos, rechonchitos, y a veces lo ideal es que el niño tenga su peso normal, es decir, nace con 7 libras, al año debe tener 21 o 22 libras, a los 2 años debe tener 26 libras como máximo, pero de pronto decimos, no, mi niño tiene 1 año, pero el hijo de la vecina tiene 27, 28 libras, qué lindo que se lo ve, se le hacen rollitos en las piernas. Eso no es salud, eso es obesidad, y eso no está bien. Entonces nosotros tenemos que conformarnos porque nuestros niños desarrollen, crezcan normal, tengan un peso ideal para su edad y no sobrepasado, porque el sobrepeso y la obesidad no son salud, todo lo contrario. Luego viene en la edad de la escuela, que generalmente por el apuro, por la prisa que tenemos para ir al trabajo, pues las loncheras van llenas de comida chatarras, de jugos, y esto ahora la Organización Mundial de la Salud está haciendo énfasis en que se baje la cantidad de sal, de grasas y de azúcares que tienen estos elementos preparados. Entonces, la segunda cosa, la alimentación de nuestros niños tiene que ser una nutrición balanceada. Esas loncheras tienen que ir con un hidrato de carbono, puede ser un pan, tiene que ir con una fruta, tiene que ir con una proteína, con un huevo, y no puede estar llena de alimentos llenos en azúcares como cola, como Tampico y todas estas cosas, que lo que hacen es malnutrir al niño. Y luego cuando llegamos a la edad adulta, pues importantísimo tener nuestra dieta balanceada. Si nuestro organismo ya ha dejado de crecer, va a necesitar menos calorías, por tanto debemos evitar tantas grasas, tantas frituras, tantos hidratos de carbono, tantas harinas que comemos, y además una vida no sedentaria, practicar deporte, caminata. Entonces con esto tenemos una vida saludable, evitaremos las complicaciones, y hablábamos de la principal, que es la insuficiencia renal
crónica que destruye los riñones y lleva a la muerte, porque generalmente están pegados a una máquina de diálisis, y la otra es la ceguera, porque se produce una retinopatía diabética, se destruyen las arterias de la retina en el ojo y el paciente diabético se queda ciego. Y la tercera complicación son las amputaciones de miembros debido a la mala circulación, debido a los pocos cuidados que a veces se tiene, incluso a veces por desconocimiento, y dan lugar a que se produzcan gangrenas en las extremidades y tengan que ser cortados estas pies. Pues con estos consejos tratemos de evitar que de adultos lleguemos a diabéticos y que a nuestros niños con una buena alimentación le prevengamos que a futuro vaya a ocurrir esta enfermedad que es tan terrible y que tantos casos existen en nuestra provincia. Doctor, muchísimas gracias, como siempre.